Nosotros adoramos a nuestro Dios. En todo tiempo perseveramos en nuestro Dios. Nadie que espera en el Dios de Israel queda avergonzado. No privilegiamos lo secundario. No confiamos ni en hombres ni en mujeres. Nosotros clamamos a nuestro Dios. Son sus palabras, Él es Dios y eso es suficiente. Pasarán el cielo y la tierra, pero sus palabras no pasarán. Y Él nos enseña. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Él nos enseña. Donde dos o más de ustedes estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Lo que pidan a mi Padre, yo se los concederé. Y oramos al Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y también somos enseñados. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen a una puerta y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abrirá. Sin cesar pedimos a nuestro Dios. En Él buscamos y llamamos a su puerta. Agradecemos a nuestro Dios que para Él todo es posible. Pasarán el cielo y la tierra, pero sus palabras no pasarán. El Dios de Israel no deja caer su palabra a tierra. La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. Y a Él agradecemos su fidelidad. Fuimos cada uno a su trabajo con bien. Él nos trajo cada uno a su lugar. Agradecemos a nuestro Dios que Él es nuestra habitación, nuestra morada, nuestra mansión, por largos días. Él es nuestro templo, nuestro escondedero, que nos da el escudo de su salvación. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es nuestra torre fuerte, nuestro alto refugio, nuestra esperanza. Agradecemos a nuestro Dios, que Él nos consuela, Él nos hace descansar, Él nos da el escudo de su salvación. Agradecemos a nuestro Dios, que por Él y solo por Él vivimos confiadamente. No avanzamos en nuestro nombre, sino en su nombre. Y a nuestro Dios clamamos, que nadie nos arrebate su palabra. Nosotros somos templo de su hermoso Espíritu Santo, no hemos recibido el espíritu del mundo y renunciamos a todo espíritu que nos oprime. A nuestro Dios rogamos que nos dé su hermoso Espíritu Santo, espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Dios. A nuestro Dios rogamos que envíe más obreros a su mies. Oramos a nuestro Dios por cada niño, musulmán, judío, cristiano, gitano, los niños persas. Rogamos a nuestro Dios su voluntad que es buena, agradable, perfecta, en Argentina, en Israel, porque con Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y hecho está, toda la tierra e Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Oramos por Cuba, Venezuela, Irán. Rogamos a nuestro Dios su deseo cumplido, su voluntad en todo el Medio Oriente, Turquía, Asia, en toda la tierra, en Qatar, Siria, también en cada líder, Ali Khamenei, Erdogan, los ayatolá. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada líder que invoca su nombre, por ejemplo, Bukele, Milei, Trump, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, entre otros. Agradecemos a nuestro Dios que guía a su pueblo. Él no hace acepción de personas. Él guió a Israel en tiempos de Moisés, en medio del desierto. Desierto no es solamente arena.
Desierto es adversidad, desierto es desafío. El desierto representa sufrimiento. El desierto representa hostilidad. El desierto representa dificultad. Y a nuestro Dios nosotros clamamos, porque a cada uno también nos puede sacar del desierto en el que cada uno está. Agradecemos a nuestro Dios, que Él no hace acepción de personas. Él guió a Israel a través del desierto, en tiempos de Moisés, y Él sí que puede guiarnos a cada uno. Agradecemos a nuestro Dios que no hace acepción de personas. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. El Dios de Israel no se duerme, no se adormece, no dormita. El Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Y Él nos revela cómo guió a su pueblo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante del Dios de Israel. Y no has de pervertir la tierra que el Dios de Israel, tu Dios, te da por heredad. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año, para alegrar a la mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela de molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que les enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado. Así cuidarán de hacer. Acuérdate de lo que hizo el Dios de Israel, tu Dios, a María en el camino, después que salieron de Egipto. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante del Dios de Israel, tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti al Dios de Israel y sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y que de allí te rescató el Dios de Israel, tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu
campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga el Dios de Israel, tu Dios, en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos enseña. Y una vez más nos enseña a través de Israel. Un turista estaba hablando que cuando estaba pasando a un verdulero se le cayeron frutas y él no las recogió porque las deja para quien pase y las quiera consumir. Y nosotros agradecemos a nuestro Dios que a cada uno Él habla de una forma muy especial. Agradecemos a nuestro Dios que es la luz que resplandece en lugares de sombras de muerte. Agradecemos a nuestro Dios su cuidado para con cada uno, la mesa, el pan que pone a la mesa de cada uno. Y agradecemos a nuestro Dios que Él nos sustenta, nos satisface, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y Él mismo es nuestro manantial de aguas vivas. Él es el que pone y saca reyes. En la palabra de nuestro Dios aprendemos respecto al reinado, a la gestión de diferentes líderes, que fueron de bendición para el pueblo de Israel, y también aprendemos a través de los que no fueron de bendición para el pueblo del Dios viviente y ocasionaron su propia caída, la caída de toda su casa y también la caída del pueblo. Desde luego que oramos por los líderes. El Dios de Israel es el que pone y saca reyes. Él estableció al presidente Milei como líder al frente de Argentina. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en el presidente Milei y en cada persona bajo autoridad. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada autoridad que sigue los lineamientos del presidente Milei, de su gobierno, y también rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que no sigue los lineamientos del presidente Milei, de su gobierno, sino que por el contrario marcha en oposición contra el gobierno nacional. Por ejemplo, hay algunos que refieren que siguen al presidente Milei, pero en realidad hacen lo contrario. Por ejemplo, desde el gobierno nacional disminuyen los impuestos o disminuye el gobierno nacional lo que el ciudadano tiene que pagar. Pero determinados gobernadores, determinados intendentes aumentan lo que cada ciudadano tiene que pagar. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada uno de ellos. También rogamos la voluntad de nuestro Dios en La Libertad Avanza en toda Argentina, en La Libertad Avanza en Tucumán. Nunca somos neutrales. Hacemos lo máximo que es dable hacer. Nosotros adoramos a nuestro Dios y a Él pedimos. Agradecemos a nuestro Dios que lo que Él quiere, eso sucede. Pedimos la voluntad de nuestro Dios en la reelección del presidente Milei en el año 2027, la voluntad de nuestro Dios en Lisandro Catalán.
rogamos la guía del Espíritu Santo del Dios de Israel para todo el electorado al votar. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que se presente en elecciones, en comicios de ahora en más. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que va a ser elegido por el pueblo, en comicios, en elecciones de ahora en más, especialmente en el año 2027. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada reforma electoral que pide el pueblo, por ejemplo, en el sistema de acoples, o si se utilizará la boleta única papel o la antigua boleta partidaria. Agradecemos a nuestro Dios que Él no desampara a su pueblo por amor de su nombre, como no desamparó a Pablo, judío, fariseo, que fue enviado a los no judíos para enseñar el Evangelio y para que la gloria del Señor Jesús resplandezca en lugares de sombras de muerte, como somos enseñados. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres,
he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa les he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sepan, pues, que a los no judíos es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Agradecemos a nuestro Dios, que tiene pueblo para su gran nombre en toda raza, tribu, pueblo, lengua, nación, en todo linaje, tanto de los judíos como de los no judíos. Agradecemos a nuestro Dios, que perseveramos en Él, porque somos ovejas de su prado, ovejas de su redil, ovejas de su rebaño, y oramos por cada uno. Oramos por la casa de cada uno, la familia de cada uno, los seres amados de cada uno. También oramos, y es una oración idéntica para los que nos consideran sus enemigos, y rogamos la voluntad de nuestro Dios, su guía, para cada líder que invoca su nombre, por ejemplo, Bukele, Milei, Trump, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, Giorgia Meloni, Santiago Peña, Santiago Abascal, Zelensky, Noboa Paz, Kast Mulino, Boris Johnson, entre otros. Agradecemos a nuestro Dios, que somos enseñados a través de Pablo, judío fariseo, y quien escribe esta carta, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder,
según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás no judíos, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio, también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al no judío. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación,
perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores y detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Agradecemos a nuestro Dios que descansamos en Él y rogamos su voluntad en todos los que alzan su mano contra su trono, contra su señorío, contra su Hijo Jesucristo, contra su reino, contra los judíos y cristianos, contra los niños que su trabajo le han costado. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todos los niños, porque su trabajo le han costado. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en los que dividen su reino, su voluntad en los que enseñan idolatría, su voluntad en los que enseñan falsas doctrinas, en los que son piedra de tropiezo para los niños. El Dios de Israel nos revela, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Agradecemos a nuestro Dios, que Él no se adormece, no se duerme, no dormita y no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.